Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, gente que nos escucha en varios lugares. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones que está enfatizado en el caminar en el Espíritu o andar en el Espíritu. Pero antes de iniciar este sermón que hemos titulado La manera de permanecer en la benignidad de Dios, quiero explicar algo como introducción. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, estas instrucciones, estas exhortaciones que hace el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Jesucristo mismo, fueron dadas a la iglesia de aquel tiempo y a la iglesia de hoy en día, aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pero también en aquel contexto fue dado a las familias, porque las iglesias se reunían en los hogares. Las familias eran la iglesia. Y esto me recuerda, y quiero enfatizar aquí, porque hoy la pandemia nos tiene en casa. Ya llegamos a mayo, ya va más de un mes donde no nos hemos congregado, pero la iglesia sigue existiendo y está en casas. Así que necesitamos tener corazones o ser de corazones tiernos, bondadosos y perdonadores para que el fruto del Espíritu, para que caminemos en este fruto del Espíritu Santo dentro de lo que es nuestro hogar, en el laboratorio que hemos llamado familia. Si usted y yo podemos tener estas virtudes que hemos visto y repetido muchas veces, si funcionan en el hogar, pueden funcionar en cualquier lugar en la faz de la tierra. Eso es lo primero que quiero comentar. Lo segundo es, quiero de manera general decirles qué es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver primero, voy a decir el bosquejo, es un collar de perlas grande, de varios versículos. Después estaremos viendo cómo quitar la malicia o qué nos exhorta el apóstol Pablo acerca de quitar la malicia. Y después nos enfocaremos en cómo cultivar el carácter de Cristo y después tendremos las conclusiones. Así que vamos a empezar, mis hermanos, con este sermón. La manera de permanecer en la benignidad de Dios. Gálatas 5:22, voy a leerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una de las cosas que hemos estado batallando en relación a compartir esto es el uso de los términos que usa, Pablo, de las palabras que usa Pablo. Pablo, igual que otros, Pedro, les gusta hacer largas listas con varias características o virtudes y usa palabras muy parecidas, aunque con diferentes matices. Por ejemplo, y ya lo vimos en los domingos pasados, la palabra paciencia, que paciencia es igual que longanimidad. Y muchas veces se dice longanimidad en vez de paciencia. También hay otras palabras como humildad y mansedumbre. Es lo mismo, en unas versiones dice mansedumbre, en otras dice humildad, misericordia. Y hoy la palabra que nos toca, que es una palabra realmente muy preciosa, pero que no se está usando de una manera correcta en nuestro contexto del siglo XXI, es la palabra benignidad, que es igual a bondad, que es igual a misericordia. Además de esto, mis hermanos, si usted usa una versión Reina Valera, pues va a variar la palabra. Si usted usa Nueva Versión Internacional, va a decir también otras palabras sinónimas, ¿no? O si usted usa Dios habla hoy, pues en vez de venir bondad, va a venir benignidad o al revés. Entonces, esas son de las cosas que de alguna manera, para poder entender este texto y estos términos, tenemos que estudiarlo de una manera
diligente. Así que por eso vamos a empezar con este collar de perlas, este collar de versículos. Vamos a hacer caso al Salomón, al sabio Salomón, donde nos dice en Proverbios, nos dice algo muy precioso. Es: hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Dijimos que íbamos a usar este collar de perlas porque los versículos deben de ser usados, y Salomón lo decía, es como un collar que te hace hermoso. Y vuelvo a decir esto de los términos y de las palabras. Hoy en día el mundo ha tergiversado estas palabras bíblicas. La palabra amor se usa en un contexto totalmente fuera del contexto bíblico. La palabra gracia, que es una palabra preciosa, se da cuenta que es el chiste que hacen los niños. Y eso ha venido a diluir realmente el mensaje o lo que significa la palabra de Dios. Así que vamos a hacer caso a Salomón y vamos a usar estos versículos como un collar de perlas, un collar de versículo. Y el primer versículo que vamos a estar utilizando es Colosenses 3:12, porque son los versículos que tienen la palabra benignidad. Observe bien lo que dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Ahí está la palabra. De humildad y de mansedumbre, de paciencia. Ya el domingo pasado estuvimos hablando de paciencia. Ahora quiero que vayamos a Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí está otra vez la palabra benignidad. Y esta palabra en el griego, su significado es amabilidad y benignidad. Y yo estuve buscando imágenes de esta palabra benignidad, y lo único que me salió fueron tumores, porque esta palabra normalmente se ha usado y se está usando para un asunto de tumor. Si el tumor es benigno o es maligno. Pero no vi otra imagen. Por eso estamos buscando estos versículos y aplicándolos para observar que ahí viene la palabra benignidad. Quiero decirles también que en Salmo 34:8 es el otro texto donde dice la palabra benignidad o da la indicación de esta palabra. Dice: gustad y ve que es bueno Jehová. Ahí está hablando que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. También está Romanos 2:4, que ya se ha usado mucho en los dos domingos pasados, donde dice: oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad. Otra vez la palabra paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí la bondad o benignidad es hacia los pecadores, que quiere guiarlos al arrepentimiento. Y por un lado estamos viendo una moneda con dos caras. La primera es: vemos la amorosa benignidad de Dios deteniendo o conteniendo su ira ante la rebeldía humana. Y por otro lado, y todos experimentamos esto, vemos la benignidad, que Dios es bueno en las innumerables expresiones
de misericordia. Si tú y yo no hemos padecido y no nos ha dado síntomas de este virus, es porque Dios ha sido bueno con nosotros y misericordiosos. Dios está cuidándonos. Así que no nos expongamos a eso. Y otro texto, es el último texto que vamos a estar viendo, al menos en este collar de perlas de versículos, es Romanos 11:22. Dice: mirad pues la bondad. Fíjese, ahí dice la palabra bondad y es la misma palabra de benignidad. Y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad, otra vez la palabra, para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así que, mi hermano, mi hermana y amigo que nos estás escuchando, la manera de permanecer en la benignidad de Dios, no hay otro modo más que mostrar a otros su bondad, la bondad que Él ha hecho con nosotros. Vamos a ver el texto donde nos vamos a basar en esta predicación, y el texto está en Efesios 4. Le voy a invitar a que lo busque, Efesios 4, versículo 31 y 32. Ahí lo va a tener en su pantalla. Dice el versículo 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Observe usted que 2 veces dice la palabra toda amargura, toda, y toda malicia como resumen. Y el versículo 32 dice así: antes sed benignos. Ahí está la palabra y es donde nos vamos a estar basando. Unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No dice Cristo Jesús, pero estamos acostumbrados a decir en Cristo Jesús. Vamos a ver el primer punto. Solamente van a ser 2 puntos. Primero, la manera en que tú y yo podemos permanecer en esta benignidad de Dios es quitando toda malicia. Grábatelo. Necesitas, MacArthur dice, quitar estos vicios naturales. Necesitamos desenraigar, quitar todo eso, hacerlo a un lado. Debemos de considerar, mi hermano, que nosotros, cuando solemos hablar de nuestro corazón, sabemos que lo que hablamos con nuestra boca sale del corazón. El texto muy conocido que de la abundancia del corazón habla la boca, habla la lengua. Por consiguiente, si tú y yo queremos hablar conforme a la palabra de Dios, pues debe de estar morando la palabra de Dios en nuestro corazón. Si no, entonces vamos a estar expresándonos de una forma incorrecta, no como Cristo Jesús dice y no como el Espíritu Santo espera de nosotros. Es tu responsabilidad, mi hermano y mi hermana, ¿sí? Dejar que Cristo nos cambie por medio de su Santo Espíritu. Nuestra responsabilidad es estar esforzándonos, seguir creciendo. Así que quítese de vosotros ¿toda qué? Amargura. Ahí va, lo que hay que quitar, esta malicia que hay que quitar, amargura. Esta amargura se manifiesta hablando con resentimiento. Y qué triste es cuando a una persona o cuando conoces a una persona que está amargada. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia, yo muchas veces, que solamente con el abrir su boca empieza a exteriorizar toda la amargura y todo el resentimiento que está dentro de esa persona. Unos, a veces, su conversación gira en torno a quejas.
¿Te has encontrado con ese tipo de personas? Se revisten de actitudes de mártir. Dicen frases como, pobre de mí, pobrecito, nadie me quiere. Él es incomprendido, injustamente tratado. Dicen, lo que me han hecho es bastante, es muy feo. Tiene unos rencores tremendos del pasado. Esa persona se considera de tanto valor y se considera que no ha sido apreciado, ojo, por sus hermanos dentro de la iglesia, por su familia o por la sociedad. Algunos utilizan el sarcasmo como un mecanismo de defensa debido a tantos rencores que íntimamente sienten en su corazón. Desde luego, mi hermano y mi hermana, estas personas no son felices. Son personas que por dentro se están muriendo. Y muchas veces de cosas triviales hacen una tormenta, un volcán, una tempestad que distorsionan la realidad que está pasando. Es más, de hecho, una clase de persona así normalmente no quiere soluciones. Prefiere dar vuelta al asunto vez tras vez, mes con mes, año con año, la misma cantaleta. Y él prefiere, en vez de solucionar este problema, prefiere alimentar su complejo de mártir con el propósito de considerarse injustamente tratado. Así que, mi hermano y mi hermana, para poder tú y yo permanecer en esta bondad de Dios, tienes que quitar toda clase de amargura. Toda clase de amargura. Toda nuestra amargura puede tomar muchas formas. Y a lo mejor tú tienes más ejemplos que yo. Pero la primera pregunta que te voy a hacer, o estas preguntas sobre este punto de la amargura es, ¿conoces gente así? ¿O eres así tú, amargado? ¿O yo soy así, resentido? Bueno, si tú y yo queremos permanecer en la bondad de Dios, en la benignidad de Dios, necesitamos quitar toda malicia. Porque esta malicia nos va a llevar a un enojo, que es lo segundo que está en nuestro texto. El enojo es, o enfado, fíjate bien, es la ira manifestada de repente. Como dijimos la vez pasada, es tener la mecha corta. Y a lo mejor tú conoces personas así o tú eres así. Es en un ratito perder los estribos. Lo que has construido por mucho tiempo lo echas abajo rápido por los brotes de un mal genio. En su primera predicación que Cristo tuvo en la sinagoga, los que escucharon su sermón se llenaron de ira. Fíjate bien a Lucas 4:28, te voy a decir lo que dice. Lucas 4:28, lo voy a leer. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Está hablando Cristo Jesús que Elías hizo milagros y hizo a una mujer viuda, fíjate bien, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón, una extranjera. Y a muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Está hablando de que Dios había bendecido a personas que no eran del pueblo de Israel. Y dice, fíjate el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Esta es la misma palabra de enojo aquí.
es ira. Vuelvo a decirte, estos términos de palabra pueden a veces confundirnos, ¿no? Pero en unas versiones, aquí en la Reina Valera, viene la palabra ira. Pero acá en Efesios viene la palabra enojo y en griego es la misma palabra. Y vamos a ver algo más al respecto de estas palabras. Pero el punto es que el enojo es un enfado, es una ira manifestada de repente, es explotar. Hechos 19:28 también nos dice de esta palabra. Y habla acerca de aquel hombre Demetrio que tenía el negocio de estatuillas y pues su negocio iba para abajo porque había llegado el evangelio a este lugar. Y fíjate lo que dice el versículo 28 de Hechos 19:28. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Ahí está otra vez la misma palabra. Acá en Efesios dice enojo y aquí en Hechos ira, pero es la misma. Ira, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ahora, como vamos a verlo más adelante, esta ira se manifiesta en gritería y en maledicencia. Entonces llevamos dos palabras. ¿Cómo tú y yo podemos permanecer en la benignidad de Dios, quitando toda malicia, toda amargura, quitando todo enojo, toda aquella explosión que nos sale, pero también es quitando la ira? Y ahora vamos a la palabra ira. Y aquí ira, mi hermano y mi hermana, es como si fuera una gran nube gris dentro de nosotros. Son rayos y centellas dentro de nosotros. Estamos explotando por dentro. A lo mejor no se nos nota. A lo mejor solamente el lenguaje corporal se nos ve así como que nuestra cara, pero es una ira. Y muchas veces esta ira se convierte en amargura. Esta ira no es un perder los estribos de repente, sino más bien es una tempestad permanente que está dentro de nosotros. Es más, mi hermano, es la misma palabra que se usa en el griego para hablar de la ira de Dios. Porque Dios no se enfada. Dios no se enoja, Dios no tiene berrinches, Dios nos da patadas y levanta la voz. Dios no es así, nuestro Dios no es así. La ira de Dios en realidad llegará cuando Él haya terminado su paciencia que tiene para este mundo. A este mundo que lo ha rechazado, que ha rechazado a Cristo y que se burla de este llamamiento al amor, al arrepentimiento. Esta ira de Dios se manifestará en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, dice así Segunda de Tesalonicenses, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es la misma palabra. Un paréntesis nada más, mi hermano, aquí una nota de pie. En Efesios 4:26, si te vas a la Biblia, hay un texto muy conocido por ti y por mí, donde dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y acá, en el texto que estamos viendo, dice que quitemos toda ira. Entonces, si tú y yo somos sinceros, vamos a decir, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Primero dice que airaos, y después dice acá que quitemos la ira. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se vale airarse, según el versículo 26, o quitamos la ira, según el versículo 31? Y es su contexto. La manera de solucionarlo es así. El versículo 29, desde el versículo 29, está hablando de nuestra manera de hablar. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y también está hablando en el versículo 30 de no contristar al Espíritu. Y hemos estado hablando de esto de caminar en el Espíritu. Pero en el versículo 26, donde dice airaos, está hablando de las reacciones
justas ante ciertas situaciones de la injusticia, de la impiedad y de la necedad del ser humano. Es lícito, mi hermano y mi hermana, y necesario sentir esta indignación. Pero la Biblia nos prohíbe manifestar esta indignación con palabras controladas por nuestra ira que está dentro de nosotros, porque es nuestra naturaleza caída, nos incapacita para poder controlar estas reacciones que tenemos. Por eso Pablo dice, en cuanto a nuestra conversación, quítese de vosotros la ira. Así lo solucionamos. Entonces, mi hermano y mi hermana, vuelvo a enfatizar otra vez porque es lo que estamos compartiendo. La manera de permanecer en la dignidad de Dios es quitando toda amargura, quitando todo enojo, quitando toda ira. Y después la que sigue es gritería, gritería. No sé si tú has pasado por esta situación. Yo haciendo historia, parece que una vez pasé por esto, pero imagínate tú a una persona que está siendo rodeada físicamente por muchas otras personas para golpearlo. Si esta persona que está ahí acorralada por muchos hombres y que quieren golpearlo, asaltarlo, si es una persona introvertida, pues se va a poner a llorar. Pero si no es una persona introvertida y es extrovertida, seguramente va a empezar a dar golpes a diestra y siniestra y dando manotazos, total de salirse de esta situación. Bueno, así es cuando te acorralan personas o una persona moralmente. Si tú eres introvertido, va a provocar en ti amargura. Normalmente los amargados son muy introvertidos. Y los demás, los que se enojan, los que gritan, los que tienen ira, son extrovertidos. Pero si tú, yo soy extrovertido, si tú eres como yo, seguramente, a lo mejor, vas a empezar a tirar golpes al aire, no con puños, pero sí con tu lengua, y gritando palabras, y gritando insultos. ¿No es cierto que la gritería se da más entre las personas más cercanas? ¿No es verdad eso? ¿No es verdad que esos gritos se dan más entre padres e hijos? ¿O entre maridos y esposas? ¿O entre abuelos y nietos? ¿O entre hermanos y hermanas? Que entre personas desconocidas. Yo no voy por la calle gritándole a las personas, ¿no? Me imagino que tú tampoco. ¿O no te ha pasado esto? Que de repente estás en esta gritería familiar. Y mi hermano, si tú no eres así, ok, no, qué bueno. Pero creo que todos, por nuestra naturaleza y por nuestro crecimiento que vamos con el Señor y por nuestras actitudes, es muy posible que tengamos estas actitudes, que tengamos estas cosas que Pablo nos dice que quitemos. Es muy posible que ¿no te ha pasado a ti que en plena gritería familiar, donde estás gritando, tú, que aquello, de repente oyes que se oye tu celular? Y si es una hermana, un hermano de la iglesia o el pastor, seguramente levantas el celular y dices, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, y cambia tu semblante. No sé si te ha pasado eso. Hermanos, estas experiencias familiares de gritería nos acusan y ponen el dedo en la llaga. Realmente lo ponen. Fíjate bien que me encontré con un texto checando esto de la gritería, y está en Isaías 42, versículo 1 y 2. Te lo voy a leer. Isaías 42, 1 y 2. Te lo voy a leer. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Observa bien el versículo 2. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Lamentablemente, el testimonio evangélico en muchos hogares es que más de una vez nuestros vecinos han sido testigos de las griterías evangélicas de la casa. Y no solamente de la casa, a veces aún en las calles. ¿Cómo tú y yo podemos permanecer en la benignidad de Dios, quitando toda amargura, quitando todo enojo, quitando toda ira, quitando toda gritería y quitando toda maledicencia? Me encontré que la palabra en griego de maledicencia es blasfemia. Es hablar mal de alguien. Es maldecir de alguien. Es hacer que la crítica de una persona, de una tercera persona, sea el tema preferido de la conversación. Es hablar de los demás. Es mal hablar de los demás. Algunos hasta se les ve la cara de gusto cuando se está metiendo a una persona y se termina hablando mal de esa persona. Mi hermano, esto puede llegar a la blasfemia en realidad. Tengamos cuidado. Al final, ya como resumen de esta primera parte, y toda malicia. Es el resumen de todo lo que se dijo anteriormente. Así que mi hermano, mi hermana, ¿quieres tú permanecer en la benignidad de Dios? Desecha, desarraiga, quita todo tipo de sentimiento malo o negativo en contra de tu hermano. Que quieras expresarlo, ya sea de manera verbal o corporal. Desecha todo eso. Vuelvo a decir como empecé. Esto, la escritura, está dicha para la iglesia de todos los tiempos, pero en su contexto inmediato era para las familias porque la iglesia se reunía en casas. ¿Dónde vas a practicar esto ahorita? En tu casa. Y si en tu casa funciona, va a funcionar en cualquier lugar de la tierra. Desecha, desarraiga, quita todo pensamiento o palabra que puede dañar a otra persona. Desecha todo eso. Desecha, desarraiga y quita todo tipo de palabra o pensamiento o forma que demuestre la perversidad que hay en ti. Desecha todo eso. Terminando este punto, el primer punto, yo no sé cuál sea tu sentimiento aquí, pero quiero decirte que antes de que tú puedas ser retado, yo fui retado por el Señor con estos textos, con estas palabras. Y yo me preguntaba, pero Señor, ¿quién puede ser así? ¿Cómo voy a controlar todo esto? ¿Cómo voy a quitar toda amargura, enojo, ira, gritería? Hermanos, si el único afán que tenemos como creyente o meta como creyente es quitar ciertas cosas de nuestra vida, jamás tendremos éxito. Pero si nuestro afán, tu afán y tu meta y mi meta es ir cultivando las virtudes de Cristo, las virtudes que nos da con su Espíritu Santo, las virtudes que Dios ha manifestado, entonces sí podremos alcanzar el éxito. Por eso el texto que sigue, Efesios 4:32, nos habla de cultivar el carácter de Cristo. Es lo positivo, es estas virtudes sobrenaturales que vienen del Espíritu Santo. Y es una realidad, mi hermano. Dice Efesios 4:32, antes sed. Y eso es lo que tenemos que ser. Hermanos, en medio de esta pandemia, el Señor se está moviendo con poder en medio de nuestra sociedad.
En medio de estas sociedades que hay un montón de información y de desinformación también, en medio de estas sociedades de hay mucho conocimiento, Dios está moviéndose. Espero, mi hermano, que después de este encierro que hemos tenido y que tenemos todavía, y algunos pueden salir por trabajo, espero que por la gracia de Dios tengamos un avivamiento como cristianos, basados en revalorizar las palabras que encontramos en la Biblia. Estas palabras de exhortación, estas palabras de ánimo, con el propósito de expresar estas virtudes hermosas dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro contexto de amigos, y son de las virtudes que nos corresponden como creyentes en el único Salvador y Señor, que es Cristo Jesús. Por eso, antes sed, dice Pablo en Efesios. Vamos a ver estas virtudes, vamos a ver cómo podemos cultivar el carácter de Cristo. No solamente es quitar toda malicia, hay que ir cultivando nuevas cosas. Primero dice, benignos unos con otros. Y benigno es una palabra preciosa que hoy en día suele usarse, como lo dije al principio, solamente exclusivo para tumores. Si un tumor es benigno o si un tumor es maligno. En el diccionario encontré que benigno es la persona que no le hace mal o no le hace daño a nadie. Y esta idea es la que a veces muchos usan de nuestros contemporáneos. Yo no sé si tú has escuchado decir a alguien, mira, yo soy una persona que no le hago mal a nadie, o sea, yo estoy bien, yo no me meto con nadie, yo estoy bien. Eso del evangelio es para aquellas personas que están en la cárcel, que están allá. Yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie. Esto es el concepto que tiene la sociedad. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Yo soy benigno, soy bueno. Pero mi hermano y mi hermano, el significado de esta palabra que está aquí no es eso. Un creyente no es una persona que no le hace mal a nadie. Benigno en el griego es una palabra fuerte y robusta que nos señala una virtud muy grande. No es una persona que no le hace mal a nadie, sino es una persona, ojo, fíjate bien, que busca activamente en toda su vida diaria el bien de la otra persona. Una persona benigna es aquella que practica el amor en acción. Es lo contrario a malicia. Malicia es hacerle mal a alguien y benigno es hacerle bien a alguien. Mi hermano y mi hermana, esta es la misma clase de la palabra que usa para cuando se refiere que Dios es benigno, que Dios es bondadoso, que Dios envió a su Hijo a morir por nuestro lugar, en nuestro lugar. Él es bueno. Benigno caracteriza a la persona con una bondad sacrificial. Es la acción de una persona que se entrega a sí misma por amor a otros. Es la actitud de dar y dar y dar a favor de los demás. Esa es la palabra benigno. Así que cuando Gálatas nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, se refiere a esta clase de persona. Y esta palabra es muy parecida, prima hermana de la palabra misericordia, porque en algunos textos de la Biblia, de otras versiones, cuando habla de benigno, habla de misericordiosos o habla de compasivo. Pero la palabra misericordia, y la veremos Dios mediante el siguiente domingo, en ese mismo contexto de ser benigno, es una persona que es tierna de corazón. Por eso hablamos de un collar de perlas, un collar de versículos, porque esto debe de hermosear la vida del creyente. Debe de hacerlo bello, porque
Cristo Jesús nos ha dado preciosas promesas, preciosa palabra. Y debemos de ser personas caracterizadas por estas virtudes, virtudes preciosas. La palabra misericordioso, una persona misericordiosa, es una persona que no da un castigo merecido. Es tener un corazón con sentimiento de amor hacia los demás. La benignidad, mi hermano, nos habla de las acciones de amor hacia los demás. Son acciones. Ser benigno es hacer acciones. Y la misericordia nos habla del sentimiento con que Dios nos ha amado al enviar a su Hijo. La benignidad es el amor hecho en acción hacia las personas. Y la misericordia es el sentimiento profundo hacia las personas. Me encuentro con personas que son muy misericordiosos, les duele su corazón, pero no hacen nada. Me encuentro con personas también que son benignas, hacen mucho, pero no sienten nada. Las dos cosas, estas virtudes, mis hermanos, no se trata de que hay personas que son un amor, que hay personas que son bien gozosas y que hay personas que son bien pacíficas y hay personas que son bien pacientes. No, habla de una persona que tiene todas estas características. Si tú y yo vamos a ser benignos, también debemos de ser misericordiosos. Un ejemplo bíblico de misericordia es el padre que vemos al horizonte acercarse a ver que su hijo pródigo viene de regreso a casa de un largo viaje. Y el padre se echa a correr a su encuentro, le abraza y le cubre de besos y manda vestirlo con ropa nueva y limpia. Este es el significado de misericordia. La Biblia nos da ilustraciones humanas para entender lo que Dios es. Salmo 103:13 nos dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y aquí quiero añadir algo. Si tú tuviste un buen padre, vas a saber que Dios te ama más que tu padre. Pero si tu padre no fue como se espera que sea un padre, te voy a decir el versículo que sigue, Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Si tu padre o tu madre te dejaran, Dios es tu padre y tu madre. Y Él te ama más que todos. Yo tuve un padre que puedo decir que fue amoroso, tuve una madre que a lo mejor no fue tan amorosa, pero hizo muchas acciones buenas por nosotros. Pero entendiendo la Escritura digo que Dios es sin igual. Dios es amor. Dios es benigno. Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es mayor que el amor que nuestros padres nos pueden dar. Es el amor misericordioso que es más que el amor de nuestros padres. Y otra cosa, mi hermano, el número 3, que prácticamente es cultivando el carácter de Cristo. Para cultivar este carácter, tú necesitas ser benigno con todos. Tú y yo necesitamos ser misericordiosos. Y tercero, tú y yo debemos de perdonarnos unos a otros, como también os perdonó Dios a vosotros en Cristo Jesús. Yo he escuchado, y yo creo que tú también, frases como esta: yo perdono, pero no olvido. Gracias a Dios que Dios no es así. Una de las preguntas que yo te quiero hacer en esta tarde, y que es muy seria, y a lo mejor puedes balancearte o no sé, te puede hacer pensar varias cosas, fíjate bien la pregunta que te voy a hacer.
Dios te ha perdonado a ti según la medida que tú le has pedido perdón. O sea, de todo lo que tú le has pedido perdón, ¿Dios te ha perdonado de esas cosas? La respuesta va a ser sí. Pero ¿qué de aquellas que no le has pedido perdón? Y no es porque no quieras pedirle perdón. ¿De cuántos pecados te acuerdas, mi hermano y mi hermana? O sea, en toda nuestra vida, ¿realmente tenemos la memoria para considerar todos nuestros pecados? Porque si consideramos que Dios nos perdona solamente cuando decimos nuestros pecados, pues entonces realmente encontramos que estamos muy pocos perdonados, porque son muchos nuestros pecados. ¿Hasta qué nivel de nuestra inmundicia que hay en nosotros, que hay en ti, que hay en mí, hemos llegado a profundizar lo que es pecado? Hay cosas, dice la Escritura, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas de esas cosas tú has tenido la oportunidad de hacer el bien? Y es más, hasta si ya se te olvidó. Mi hermano y mi hermano, Dios nos perdona de una manera diferente, total. Y el verbo que usa aquí, os perdonó, fíjate bien, los que saben español, es un verbo pretérito que indica que la acción que expresa el verbo ya ocurrió. Es un perdón completo, una vez y para siempre. Y aparte de eso, no solamente Dios nos perdona por completo, sino que también Él borra nuestras rebeliones y no se acuerda de nuestros pecados. Él se deleita en la misericordia y sepulta todas nuestras iniquidades y las echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados y no se acuerda de ellas. Así es Dios. Si tú y yo vamos a tener el concepto de que una cosa es perdonar, pero yo no olvido, no es un concepto bíblico. El concepto bíblico es una cosa perdonar y la misma cosa es olvidar. Vamos a concluir. Primera conclusión. Él es el mismo carácter de Cristo el que tiene que dar sentido a estas virtudes, a estas actitudes de nosotros. Y luego tienen que encontrar su expresión en nuestra manera de hablar con los demás. Dios te ha mostrado su benignidad, su bondad en Cristo Jesús. ¿Cuánta benignidad mostrarás tú a tu hermano, a tu prójimo? ¿Vas a cultivar el carácter de Cristo o vas a practicar toda malicia? Cristo ha sido muy misericordioso contigo y conmigo. ¿Tú serás un mezquino? Dios te ha perdonado y ha borrado tus pecados. Tú guardarás amargura, resentimiento y les echarás en cara todas las cosas malas a los tuyos. Debemos de contestar estas preguntas. Número 2. El mundo tiene derecho de esperar que los seguidores de Cristo sean como Jesús, como su Maestro. Usted tal vez no pueda sanar enfermos como Cristo lo hizo, ni dar de comer a las multitudes hambrientas como Jesús lo hizo, porque solamente lo puede hacer Cristo Jesús eso. Pero Él espera que tú y yo seamos un canal genuino de compasión para aquellos que necesitan a Él y que necesitan del Evangelio y que necesitan de lo necesario para poder vivir. Esta pandemia, mi hermano y mi hermana, nos debe de dar un carácter de misericordia, de ser benignos, de poder compartir con los demás. No podemos estar acaparando como los demás. Necesitamos ser un canal de bendición a los demás. Y así como empecé, así termino. En el Nuevo Testamento, las instrucciones son dadas para la iglesia y también para toda la iglesia de todos los tiempos. Pero en su contexto fue dada para el hogar, porque las iglesias se reunían en hogares, como hoy nos tiene la pandemia. Necesitamos ser de corazones tiernos, bondadosos y perdonadores.
El fruto del Espíritu Santo es probado y será probado en el laboratorio que llamamos familia. Si tú y yo podemos tener esta clase de compasión, y si tú y yo podemos tener esta clase de bondad y hacer que funcione nuestra familia, va a funcionar en cualquier lugar en la faz de la tierra. Permíteme orar. Padre, gracias por tu gran bondad y tu misericordia, porque tú eres bueno. Hoy hemos aprendido a través de tu palabra y a través de este texto de Efesios, Señor, lo que tú quieres que desechemos. Que tu pueblo, que tu iglesia deseche, Padre, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, Señor. Que lo deje a un lado, que lo quite, que lo arranque desde lo profundo de su corazón. Es la responsabilidad de nosotros. Pero también, Padre, debemos de cultivar el carácter de Cristo Jesús. Ser personas benignas unos a otros, ser personas misericordiosas y ser personas que perdonan y olvidan. Dios, ayúdanos a ser los hombres y las mujeres que tú esperas para este siglo, para esta sociedad. Ayúdanos a ser una luz en medio de las tinieblas. Padre, y cuando esto termine, haz un avivamiento en tu iglesia. Haz un avivamiento en tu pueblo, Señor. Pero que este avivamiento venga por regresar a tu palabra, por regresar a esos términos y esas palabras preciosas que van a hacer que tu iglesia sea hermosa, porque muestra las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.